En este día quiero ir al libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos allí a la palabra de Dios, vamos a buscar la palabra y vamos a iniciar nuestra acostumbrada lectura bíblica que tenemos que tener para poder comunicar la palabra, porque no estamos hablando ni queremos hablar en pensamiento humano. El pensamiento no resuelve nada. Entonces los pensamientos muchas veces tampoco, mi opinión no cuenta aquí. Lo que cuenta es la palabra. La palabra es lo que todos debemos hacer, comunicar la palabra. Bien, entonces iniciando, vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 2 para comunicar el mensaje. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos y damos gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar, conocer, entender tu palabra. En esta hora, Señor, muchas personas están viendo tu palabra, están oyendo tu palabra. Yo te pido en esta hora que tú traigas revelación a su corazón y a su mente, y a nosotros tú nos permitas, Señor, comunicar tu mensaje, tu palabra, lo que tú has querido para ellos. En esta hora leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces leemos en el capítulo 2, en el verso 1. Iniciamos leyendo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos en desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Muy bien, aquí podemos ver definitivamente lo que la palabra de Dios nos está enseñando, de que nosotros vivíamos en otros tiempos. En otros tiempos vivíamos, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, en nuestra desobediencia, en nuestro desconocimiento, apartados de Dios, separados de Dios. Vivíamos muertos, estábamos en esta tierra muertos. ¿Qué es muerto? Muerto es cuando una persona fallece, cuando una persona ya no tiene vida en sí. Entonces, en ese sentido, el hombre está muerto. Entonces, aquí en el ámbito espiritual, cuando él dice aquí que está muerto, está hablando de una separación. Acuérdense que el hombre se separó de Dios en el huerto de Edén, cuando Dios le estableció, le dio un lugar, le estableció un reino, le estableció un espacio donde el hombre tenía el compromiso de guardar y proteger ese lugar y expandirlo a toda la tierra, y no lo hizo. Entonces, en ese sentido, el hombre, una vez se desconectó de Dios, una vez el hombre, a través de la inspiración y la manipulación del enemigo, a través de la mujer y luego la mujer al hombre, entonces el hombre se desconectó de Dios. Al desconectarse de Dios, el hombre muere espiritualmente. Ya no puede ver a Dios, ya no puede oír a Dios y ya no puede tener comunión con Dios. La Biblia dice que él sintió que cuando Dios se movía en el aire de la tarde, cuando Dios lo fue a visitar, él oyó su voz en el huerto y tuvo temor. Fíjense que anteriormente no tenía temor, pero ahora tiene temor. Y al tener temor es porque se desconectó, se separó de Dios. Entonces, al separarse de Dios, tiene el inconveniente de que no puede tener comunión con Dios. Al no tener comunión con Dios, muere espiritualmente. Dios en un momento tuvo que sacarlo del huerto de Edén. Lo sacó del huerto de Edén y ya el hombre fue separado, fue echado fuera del huerto de Edén. Hay muchas cosas ahí que tenemos que aclararle, que tenemos que hablarla para que usted la pueda entender. Pero según lo que dice este pasaje, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sepultados, estábamos caminando envueltos en desobediencia, en el desconocimiento de la palabra de Dios. Y aún mucha gente que cree que ha conocido a Dios y que cree conocer a Dios y que todos los días va temprano a una iglesia, supuestamente, ellos van a esa iglesia, la mayoría de gente van a la iglesia popular, y ellos creen que conocen a Dios, porque ellos están oyendo de Dios, pero no conocen a Dios. La Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Y es que no es posible que yo conozca a Dios, no es posible que yo tenga comunión con Dios, no es posible que yo viva con Dios y viva haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, lo que el mundo me enseñó, y no conforme a lo que Cristo enseñó a través de su palabra. Entonces, toda persona que va a una iglesia pero que no hace la voluntad de Dios, no va conforme a los mandamientos de Dios, entonces esa persona está muerta. Esa persona cree conocer. Ese es el problema, que cree que conoce a Dios y no lo conoce. Ese es el problema. Entonces, en ese sentido, aquí Pablo claramente está diciendo, el mismo Pablo estaba
persiguiendo a la iglesia, le cayó atrás a la iglesia, metía preso a los cristianos, metía preso a todos aquellos que estaban predicando, expandiendo el evangelio. Pero él lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo de una manera incorrecta, porque él no conocía a Dios. Él creía conocer a Dios, y él lo hacía en su corazón creyendo que era correcto. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, pero es que esto no es lo que me enseñaron. Y esto usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Cuando usted ve que él sale y pide carta a las autoridades para ir a encarcelar a los que no conocen o a los que están predicando un evangelio diferente al que él conoce, entonces ahí podemos ver que él tiene un ataque hacia aquellos que no están haciendo conforme a lo que él cree. Entonces, como él va detrás de ellos y pide a las autorizaciones que le den una carta, una autorización para ir a meter preso, porque él lo hacía también con el deseo, bueno, pero es que esta gente no está haciendo lo correcto. Entonces, él creía estar haciendo lo correcto. Entonces, aquí podemos ver que definitivamente él estaba muerto, y él pensaba que él conocía a Dios, pero no lo conocía, porque la palabra de Dios muestra más atrás que él había sido instruido. Él mismo da testimonio y dice que él había sido instruido en la palabra a través de otros hombres y mujeres en el que él se desarrolló. Pablo fue un intelectual de la palabra. El tipo conocía, había conocido diferentes idiomas. Él hablaba griego, él hablaba hebreo, él hablaba diferentes idiomas. Entonces el asunto es que él dice aquí, estaban muertos, incluso él se incluye ahí, estábamos muertos en delitos y pecados. Esto quiere decir que al estar muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios. Para Dios, una persona que no hace su voluntad, que no ha tenido una relación con él, está separado de Dios, está muerto. Entonces aquí claramente dice, verso 1, capítulo 2, verso 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esa condición yo quiero que tú sepas que Dios puede darte vida. Escúchame esto que te voy a decir. En esa condición Dios puede darte vida. En esa condición de muerto Dios puede darte vida. Es importante que lo entiendan, porque mucha gente cree que dice, no, porque yo tengo una situación, yo no puedo, porque yo estoy en delitos y pecados, yo estoy en esto, en lo otro, en el adulterio, en la fornicación, yo no puedo salir. Dios puede darte vida en esa condición. Y quiero que sepas que a mí me dio vida en esa misma condición. Dios me dio vida en esa condición, y te puede dar vida a ti también y a todos aquellos que creen. Dios puede darle vida en la condición de estar muerto, en la condición de estar separado. Ahora, ¿cómo llega esa vida? Esa vida llega, Jesús dijo a través de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Fíjate que hay una perdición. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios está ofreciendo vida eterna a todo aquel que cree, para que no se pierda, porque va por el camino de la perdición. Entonces, cuando Dios dice que está dando vida, ¿por qué está dando vida? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de ahí, dice aquí Pablo, Dios nos ha dado vida, nos ha dado vida a todo aquel que cree. Cuando tú crees, cuando tú ejerces la fe, creyendo en lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir en la cruz, a pagar por tu pecado y mi pecado, por tu error y mi error, por mi indiferencia y nuestra indiferencia. Entonces, cuando tú crees que Cristo vino de verdad en carne y sangre y entregó su vida y dio su vida para perdonar nuestro pecado, si le recibíamos y le obedecíamos, entonces definitivamente podemos recibir vida a través de una oración. Orar es hablar con Dios. Orar es reconocer mi necesidad de Dios y pedirle a Dios que entre a mi corazón, que yo necesito vida de parte de Él. De parte de Él yo necesito vida. Vida en abundancia, vida que yo no tengo, vida que yo creo tener, pero que no tengo. Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo aquí que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso sucedió conmigo. Dios me dio vida estando yo en vagamundería, en pleito, en chisme, en adulterio, en fornicación, en codicia, en desobediencia a mi padre, en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra claramente aquí que Dios da vida en esa condición.